Hola, hoy os voy a contar una historia de cómo se puede dar el maltrato a personas con discapacidad. Os lo voy a decir con un relato, con un personaje ficticio a la que llamaré Mercedes. Mercedes es una chica autista, hiperactiva, que tiene 18 años. Ya es mayor de edad. Convive con una familiar que le anima a hacer una carrera universitaria. Mercedes lo intenta, pero fracasa. Entonces, Mercedes empieza a mostrar las características propias del déficit de atención y de la hiperactividad. Y empieza a sufrir disfunción ejecutiva. Empieza a olvidar muchas cosas, empieza a estar apática, apagada, desmotivada. Y esa familiar con la que convive cree que Mercedes es muy vaga y siempre se lo dice. Y siempre le dice que es que no piensa por la cabeza. Le dice que es muy torpe. Y además, cuando le dice, le empieza a prohibir cosas. Le prohíbe escribir, cosa que a Mercedes le gusta mucho. Le prohíbe leer los mismos libros. Cuando un hiperfoco del autismo puede ser leer los libros una y otra vez. Pues esa familiar se lo prohíbe a Mercedes. Le prohíbe también vestirse con la ropa que le gusta, porque dice que es una ropa que no se debe poner siendo adulta. Y esta familiar le da órdenes a Mercedes, le manda callar, le provoca para ver cómo reacciona. Y si Mercedes protesta o le lleva la contraria o se intenta defender, esta familiar la manda a callar. Esta familiar nunca le ha dado una muestra de cariño, nunca le ha dado un abrazo, nunca le ha dado besos, nunca ha tenido gestos bonitos con ella, nunca le ha reforzado y no le permite cometer errores. Porque si comete un error, Mercedes sabe que esa familiar le va a echar una bronca muy fuerte. Pero un día, esa familiar le entró mucha rabia por una cosa que Mercedes hizo de manera impulsiva, sin pensar, no lo hizo queriendo. Y entonces un día Mercedes, en medio de la calle, esa familia le da manotazos a Mercedes en la frente. Y Mercedes se queda muy asustada, porque no esperaba que su familiar le hiciera eso. Un día Mercedes olvida como las normas al comportarse en la mesa. Y su familiar cansada, y su familiar que está muy frustrada, coge una botella vacía y le da con la botella en la cabeza. Y Mercedes también tiene tics nerviosos, tiene dermatilomanía. Y entonces cuando esta familiar ve a Mercedes con una muestra de dermatilomanía,
esta familiar coge una revista enrollada y le da a Mercedes en la cabeza o en la mano. Pero al año siguiente, ¿qué ocurre? Que un día, en una muestra de rabia, por un despiste que Mercedes había tenido, otra vez esta familiar le vuelve a dar un manotazo en la frente. Y le dice que es porque le da rabia. Y entonces cada vez que Mercedes tiene un despiste o hace algo sin pensar, o dice algo sin pensar, esta familiar le da a Mercedes un manotazo en la frente. Y es varias veces al día. Y es prácticamente todos los días. Incluso Mercedes está temerosa de si ese día esa familiar le va a pegar o no le va a pegar. Hubo un día en el que Mercedes se equivocó diciendo una cosa. Esta familiar le pegó el manotazo en la frente y Mercedes pregunta: ¿es que no me vas a dejar pasar ni lo más mínimo? Y esta familiar le dijo: tan ancha, pues sí. Y Mercedes pensó: estoy perdida, no puedo cometer errores. Y un día esta familiar le dijo a otra: es que las personas como ella solo aprenden así. Es que porque son unos vagos, no espabilan, sin saber que lo que realmente Mercedes le pasaba era que tenía depresión. Un día esta familia va con Mercedes al Super 100, al chino, y compra una regla. Y le dice que se va a hacer la manera de castigarle, porque ella solo aprende a base de masoquismo. Porque Mercedes es masoquista. Según esta familiar, Mercedes es masoquista, solo aprende con castigos. Y dice que así se espabilará. Pues a partir de entonces, esta familiar estaba pendiente de todos los errores que cometía Mercedes, para que a la de 3 errores, esta familiar le daba un palmetazo con la regla, como en los años 60, sí. Y entonces ya Mercedes estaba temerosa. Tenía miedo. Y tampoco podía llorar porque esta familiar le tenía prohibido llorar. Y esta familiar también se burlaba de ella. Un día le dijo que por qué no lloraba. Y entonces dijo: llórate y sirve para desahogarse, cuando esta familia misma le había prohibido llorar anteriormente. Y un día le dijo 2 cosas muy hirientes, como: ya no eres más mi sobrina, o coge un cuchillo y me cortas. Resulta que Mercedes, cuando escribió una historia con contenido para adultos, la tenía guardada en su propio pendrive que ella misma compró. Se lo dejó a esa familiar y esta familiar lo vio. No le gustó y amenazó a Mercedes con que se lo enseñaría. Hola. Con que se lo enseñaría a los juzgados
a los abogados para delatarla a ella y dejarla a ella como la culpable de los problemas familiares. Y de vez en cuando se lo recordaba. Y Mercedes estaba muerta de miedo. Un día, en una discusión muy fuerte que tuvieron, porque esta familiar quería castigar a Mercedes por leerse los mismos libros. Mercedes dijo que no le iba a afectar el castigo. La familiar dijo: yo no te castigo para que te afecte o no te afecte. Yo no te castigo para fastidiarte. Y Mercedes dijo: sí, lo haces porque sabes que me duele. Y la familiar dijo: pues te jodes. Así es como le has hecho daño a tu padre. Ahí le tocó la fibra sensible a Mercedes. Entonces Mercedes dijo: no me esperaba esto de ti. Ella quería decir que no esperaba que esa familiar dijera eso tan hiriente. Y entonces hubo una discusión muy fuerte. Y como se creía que Mercedes la odiaba y Mercedes quería hacerle daño, baila y le chantajea diciéndole: coge un cuchillo y córtame. Y Mercedes decía: ¿por qué te voy a hacer eso? Y Mercedes también tenía adicciones, era adicta a las redes sociales, pero lo ocultaba, como hace cualquier adicto. Pero cuando esta familia lo descubrió, le dijo: ya no tengo 2 sobrinas, ahora voy a salir con la única sobrina que tengo. Estoy decepcionada contigo. Cosa que a Mercedes le dolió en el corazón. Y desde entonces le prohibió tener ordenador, le quitó su propio ordenador, su propio móvil, cuando Mercedes ya era mayor de edad. Ni siquiera le dejaba tener un móvil sin internet, ni tampoco un ordenador sin internet. Tampoco le dejaba escribir en su propio ordenador. ¿Y qué pasó después? Pues Mercedes volvió con sus padres, pero esa familiar aparecía. Y Mercedes tenía miedo y síntomas de paranoia, creyéndole que esa familiar le iba a hacer daño otra vez. Y tenía miedo a equivocarse, porque recordaba cómo esa familia le hacía daño cada vez que se equivocaba. ¿Qué piensas de esto? ¿Es maltrato o no es maltrato? ¿Piensas que Mercedes se lo merecía ese trato?